Y digamos, si vas al primer disco de Manal, eh, probablemente dos de los mejores solos del disco, que son Avellaneda Blues y Avenida Rivadavia, son Repiso. Son, Después, de Informe de un día, es la Telecaster, conectada directamente a Geloso, y de Geloso a un parlante sin amplificación. Y, y en el caso particular, por ejemplo, del resto de los temas del disco, él, tanto la Repiso como la Telecaster, eh, están amplificadas también con un amplificador argentino, que se llamaba Finders. sí. O sea que el Manal ese de la primera época, a no ser el bajo, que el bajo era un Hackstorm que usaba en la primera época Alejandro, el resto de la sonoridad es argentina, es una batería CAF, la que tocaba Javier, Claro. y yo con la Repiso y con un amplificador argentino. Existe un momento tremendamente especial en donde don Sergio Repiso eh, comienza la fabricación de las guitarras eléctricas de jazz, guitarras de caja eléctricas Arstock. Y esas guitarras, como todos ustedes saben, necesitan micrófonos, necesitan ser eléctricas. Es un momento tremendamente especial porque no existe la importación de micrófonos y la fabricación de accesorios de guitarra eléctrica no está todavía estandarizada. Don Sergio Repiso tiene que, de alguna manera, abrazar el desafío de conseguir sus accesorios. A lo largo de estos años pude hablar con gente que se había encargado una guitarra de jazz y todos coinciden y convergen en un punto. Había que esperar que lleguen los accesorios de la guitarra. Algunos cuentan que una persona que viajaba de confianza, de alguna manera, le proveía en cada viaje de determinadas clavijas o determinada marca de clavijas. Algunos hablan de cordales, cordales que seguramente vendrían de Europa, pero sin ninguna duda algo que marca una diferencia es la microfonía. No había guitarras Repiso de caja eléctricas que vengan con micrófonos de una primera marca. Sí existe una cantidad de guitarras Repiso de caja que venían con micrófonos Hofner. Ese típico micrófono Hofner que aparece en las Galaxy, en las guitarras Hofner de los años 60 y 70. El tema es que dichos micrófonos, a la hora de ser instalados en una guitarra Repiso, sonaban de alguna manera exquisita. Conozco mucha gente que a lo largo de los años ha cambiado esos micrófonos y que con el tiempo los ha vuelto a instalar en sus guitarras. Nosotros estamos hablando de alguien que de alguna manera pudo superar muchos desafíos. Y para mí es un privilegio, es la verdad que una gran bendición poder compartir esto, porque es alguien que frente a la necesidad o frente a la situación, pudo superar absolutamente todo, de tal manera que no tenemos ninguna duda de decir que Sergio Repiso se adueña del audio de la guitarra de la música ciudadana. Un poco para empezar, ¿cómo llegas a Repiso? O sea, ¿cómo lo conoces? Bueno, de manera absolutamente indirecta. Es decir, yo no tenía idea de la existencia
de Repiso ni de sus guitarras. Estoy hablando del año 69, 1969. Yo ya estaba, digamos, en marcha con Manal. Manal ya estaba en andamiento y yo me manejaba con una Telecaster Fender. Por cierto, debe haber sido la primera Telecaster que llegó a la Argentina, porque cuando yo intenté, antes de comprarla, localizar alguna Telecaster en Buenos Aires, como para probarla, como para ver qué tipo de sensación me daba esa guitarra, no encontré ninguna. No había ninguna Telecaster rondando por lo menos por Buenos Aires. Yo tenía esa guitarra y esa era la guitarra con la que tocaba durante, digamos, los primeros 6, 7, 8, 9 meses o quizás un poco más, el primer año con Manal. Nuestro sonidista era Robertone, los famosos hermanos Robertone, y era muy frecuente que yo los visitara en el taller que tenían, que si no recuerdo mal era cercano, la calle Monroe, creo que el Hospital Pirovano, creo que está por ahí, o yo visitaba el taller ya sea para probar algún equipo o salíamos a los shows desde el taller de ellos. Y en una de esas me encontré con la guitarra Repiso, mi guitarra Repiso. O sea que o sea, vos la compraste, no fue una guitarra encargada por vos a Repiso. No, 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 de ninguna manera. Ok. Estoy hablando del año 69, estoy absolutamente seguro de la fecha, año 69. El modelo que yo tengo, si no me equivoco, por lo que me dijo Repiso, es del 62, es del 62. Vi esa guitarra, me gustó, tenía una forma y digamos, un estilo de guitarra que yo venía eh, codiciando desde mucho tiempo atrás, que además daba la impresión de ser una guitarra, digamos, jazzística, ¿no? Y eso me cautivó, me gustó. Y se la pedí para probar. Ni siquiera la probé directamente en ese día en el taller de los Robertones, sino que me la llevé directamente a, a mi casa, la probé un poco sin equipo en mi casa. A los pocos días la probé en un ensayo de Manal y me encantó, me encantó. Íbamos, yo me acuerdo que yo le dije un día a Lito, si hacemos este show, ahora podemos llenar un Vélez como mínimo. Era primero Manal, el original, con Claudio Gavis, Martínez, Joaquín, ¿cómo era? Medina. Alejandro Medina y Martínez. Bueno, primero tocaban ellos, después tocaba el Almendra original, con el Flaco Espineta. ¿En dónde? ¿En La En un Plata? teatro, no, en un teatro. Y después tocaba Lito. Mirá qué show. Qué linda fecha, qué linda grilla. Había 2, 3 filas en el coche. Teníamos que juntar guita para... ¿En serio? Sí, porque era el comienzo del rock nacional. Eran los albores, todavía Qué no estaba lindo. dispuesto. Hasta que recién empezaban un poco con la balsa y todo. Y yo a los 18 años, años 65, 64, 65, entré de guitarrista estable en La Cueva. Claro. Tuve que esperar a cumplir 18. En La Cueva ya estaban Fernando Bermúdez, que era baterista de Sandro, del Black Combo, Adalberto Sebasco y Bernardo Tremendo Baraj. bajista. Claro, Tremendo bajista, Alberto. Tremendo. Y Bernardo Baraj, que eran 3 los músicos de Sandro. Entonces entré yo y estábamos los 4 tocando en La Cueva, que era un sótano infecto. Como músico fijo. Músico fijo todas las noches, no había lunes, no había martes. Por ahí ellos tenían show con Sandro. Entonces se iban y me mandaban cambio y viste, bueno. Y a veces yo cuando me aparecía, por ejemplo, Giacomo Monti, que en aquel momento había metido su gran éxito, Sí. ese ¿qué tienen tus ojos? ¿Qué tienen Bueno, tus ojos? Me llamaba, che, hay 3 shows el sábado, fenómeno. Yo llamaba a Lito. Digo, Lito, venía a hacerme el cambio el sábado. Ok, le dejaba el equipo, él venía con su viola, cantaban, y con eso compraban café con leche, porque vivían todos dentro de una pieza, en una pensión, que te digo, Rambo no se anima a entrar, ni con el tren de infantería. Vivían todos en una pieza. Y entonces traían café con leche y con eso sobrevivían hasta que graban la balsa. Tremendo. Y ahí
despegaron, pero la pasaron brava. Fueron cuando tiempos vinieron. muy difíciles. Ahora quisiera hablar de un momento muy especial en la historia. Seguramente todos estamos esperando este momento. Hay un momento en donde don Sergio Repiso, a través de una cantidad determinada de pedidos, comienza a hacer guitarras de cuerpo sólido. Comienza a hacer guitarras eléctricas de cuerpo sólido. Hay unas guitarras que son con un formato tipo estrato, sin ser estrato, con una palanca absolutamente, con un trémolo absolutamente hecho a mano, muy parecido al de estrato. Tuve oportunidades de ver muchas de esas palancas y uno observa que cada saddle, que cada montura, está hecha a mano y limada y trabajada una por una. Llega el momento en donde de alguna manera amanece nuestro rock nacional. Entonces nos encontramos con bandas como Almendra, como Manal, como Pescado Rabioso, como un Papos Blues, como Aquelarre. Nos encontramos con un Edelmiro Molinari que toca tanto en Almendra como en Color Humano con su Repiso 335. Nos encontramos con un Héctor Starr que va y pide que don Sergio Repiso le haga una guitarra. Cuenta Héctor en un momento de la charla que él va acompañado por su madre y don Sergio Repiso lo recibe y hay una suerte de intercambio. A medida que vas pagando la guitarra, él va firmándote un recibo. Hay un momento en esta historia que para mí es un antes y un después. ¿Cómo llegaste a don Sergio Repiso? Bien, esto es lo más importante de todo, porque la verdad que yo era chico, yo no sé si era, yo creo que tenía tanta desesperación por tocar, porque quedaría mal decir que era muy vivo yo o una cosa así. Pero resulta que yo estaba en el Liceo Militar y ahí estaba Benny Izaguirre, que Benny Izaguirre había sido un niño prodigio, gran trompetista antes de los 10 años de edad. Él cuando vino Javier Cugat con Abbey Lane, que era una orquesta de música tropical cubana, Importante en el momento. muy importante en todo el mundo, Abbey Lane cantaba, lo descubrieron a este pibe y no solamente se lo llevaron de gira por el mundo, sino que le hicieron grabar discos solistas en Estados Unidos. Bueno. O sea que él era un capo y yo sabía la menor y un sol. Y no, el sol no, porque el sol me trae mucho campe. Bueno, entonces teníamos un grupo en el Liceo Militar. Y él hizo un recital como solista en el Buenos Aires Lawn Tennis. Yo tenía 15 años y hacía un año que tocaba con la sinfonía. Entonces, lo voy a ver y el guitarrista tenía una Stratocaster Repiso y un equipo Grier, hecho por el señor Ricardo López. Tremendo. Entonces se ve que yo terminó el tipo de tocar, tengo fotos de él con la viola. Tenía las Repiso Strato, las primeras, con el mango encolado. Seguro. Digo, señor, le digo, ¿qué es eso que usted usa que suena tan bien? Y me dice, Penny, pibe, que te voy a anotar. Y me anotó y yo al otro día estaba hablando con Repiso, con Ricardo López, y ahí empezó toda la historia. Y Repiso me dice, bueno, nene, le digo, me dice, cuando salgas del liceo, porque yo estaba toda la semana internado en el liceo. Y bueno, y cuando tenía 16 años, eso fue ahí en el medio, ya me fui del liceo y lo fui a ver allá, Martiniano Leguizamón era la calle, bueno, lo fui a ver ahí. Tuvo distintas locaciones. Sí, yo fui a verlo ahí, que era atrás de Avenida del Trabajo, creo que era de tierra la Otra calle. fue Rondó. Bueno, Rondó fue mucho después. Y ahí fui con mi mamá. Eso me encanta. Y ahí empezó todo, tengo todos los recibos guardados. Mi mamá guardó todos los recibos, entonces el viejo dice, mire, dice, yo lo menos que recibo son 5.000 pesos. O sea, cada vez que me traen plata me tienen que traer 5.000 pesos. No hay fecha, no hay ningún apuro, o sea, no había fecha para cobrar, pero lo que él no dijo es que tampoco había fecha de entrega. Te quiero hacer una pregunta, no Sí. te quiero robar tiempo, pero me gustaría que me cuentes si esa es la guitarra que una vez te robaron, la perdiste. Exactamente, sí. ¿Y cómo la Porque recuperaste? porque tengo una suerte que... Ve, eso fue porque yo no soy creyente, pero eso me hizo dudar de que por ahí existía Dios. No Me dejó tengas abierto ninguna una- duda, más allá de la Repiso, de si existir, existe, yo te lo tengo que decir. Bueno, esta, a diferencia de las de Maple, tiene el mango de caoba
y está metido el mango dentro de la caja, ¿sí? Esto es una tapa. Como un Nectru, digamos. Claro, y esto es otra tapa que tiene pegada acá. Y tiene un diapasón increíble. Glorioso. Posiblemente sea Brazilian Rosewood. Impresionante. Tiene trastes muy finos. Y la textura en sí es distinta, es muy distinta. Mirá lo que es la No acción. había dos iguales, ¿eh? O sea, la acción es súper baja y el maestro la tiene con cuerdas lisas. Con flats. Sí, Tremendo. sí, porque estoy tocando principalmente tango y jazz. Se las tomo. Pero el punto es que de alguna manera yo entiendo que por más que la guitarra se haya ido unos metros, la guitarra te esperó. Era muy cómoda, tiene un brazo corto, un mástil de dimensiones pequeñas, eh, Escala corta, digamos. escala corta, Escala corta. efectivamente. Escala corta, o sea que me resultó muy cómoda. La había encordado ya con con el truco que usábamos en aquella época para obtener la posibilidad de estirar. No había cuerdas light gauge. Había un truco que utilizábamos que era encordar primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Por supuesto que de afinar ni hablar, para hacer acordes y ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Claro. Pero me permitía, digamos, estirar con mucha facilidad y con buen tono y con buen ajuste, digamos, de afinación. Eh, Todo esto lo estoy describiendo con mis conocimientos de ahora. En aquel momento era mucho más intuitivo y yo Claro. sencillamente me encontré con una guitarra que me resultaba muy cómoda al tocar y que me permitía obtener las sonoridades que yo quería. Me interesé por la guitarra. Yo tenía una información previa que me había dado Robertone. Esa guitarra era de Robertone, es decir, el propietario eran los Robertone, y la había estado usando Delmiro Molinari durante no sé cuántos días o cuánto tiempo, seguramente más de días y probablemente un par de meses, con almendra, y no le había gustado. Yo la probé y sí me gustó, sí me dio el sonido que yo buscaba, era un sonido eh, propio de cierta guitarrística del jazz y al mismo tiempo tenía cualidades que me permitían tocar blues y eventualmente rock. Eh, digamos que los recursos de afinación de distorsión eran muy elementales. Yo distorsionaba con ese invento involuntario que hice con el grabador celoso, Sí, eh, sí, que funcionaba como un preamplificador, no hay ningún misterio, claro. ¿no? Eh, y fue con el grabador justamente celoso que, que, que la probé y me daba no solamente un sonido eh, bueno para ese tipo de solo aproximado al jazz como fue Avellaneda Blues, por ejemplo, sino que podía obtener un sonido muy bueno también distorsionando. Si puedo decir algo técnicamente verdaderamente sorprendente, es que las guitarras del señor Repiso nunca se necesitó usar las almas cuando vos cambiabas de cuerdas. No era, si ponías cuerdas más gruesas o más finas, parecía ser que al mango no le importaba la tensión. Era algo mágico cuando en esa época las cuerdas, que no eran de aceros flexibles, torcían todos los mangos de todas las guitarras de todas las empresas. Bueno, los de él no. Y no hacía falta. ¿Cómo era el asunto? Haciéndolo con maderas argentinas. Muchísimos años después,
Yo me compré un aparato para poder medir la humedad de un instrumento repiso. Todos los instrumentos del mundo, cuando uno lee eso, un instrumento que han sido sacada de madera, qué sé yo, dice 12%. Pero el de repiso decía 9%. Un acercamiento hacia la estabilidad asombroso. Para la madera es como llegar a la luna. Y el señor repiso, que había estudiado un colegio secundario para recibirse de ebanistería, que armaba barquitos llenos de vela dentro de una botella, pintándole por el pico, es decir, con una destreza sobre las maderas, algo desconocido en muchas partes del mundo. En la época que él estudió le pegaban con un palito en los dedos. Fueron 9 años de escuela secundaria. Pero salió ebanista. En realidad el hombre era cantante. Cuando estaba en Europa. Pero ese hombre le dio un impulso a la luthiería en Argentina sobresaliente, algo desconocido, que hoy todavía no se conoce ni centésimas de lo que él tenía, que le hacía a las maderas, para que las maderas tengan otro rendimiento con respecto a la estabilidad de la afinación. Mira. ¿Cómo fue el trato? ¿Cómo te recibió? Y yo no me acuerdo bien, pero viste, él tendría 40 años, yo tenía 16, pero ya siempre para nosotros fue el viejo repiso. Claro. Para empezar era pelado. Y era un personaje. Yo después lo fui a ver a España, o sea que lo conocí después, cuando yo ya era más grande. Tampoco era muy grande, tenía 26 años, pero bueno. Pero me acuerdo que era así como que, no sé si la palabra es como que te daba miedo, pero era un tipo serio, ¿viste? Entonces vos querías hablar de cualquier cosa y te decía. ¿Era áspero? En el trato. Claro, sí, era medio áspero y era medio como que. Yo lo que veo a la distancia es que el tipo, por ejemplo, se la pasó muchos años haciendo guitarras españolas de concierto, de flamenco y guitarras de jazz. Seguro. Y cuando aparecí yo, y apareció Luis, Edelmiro y Emilio, todos juntos aparecimos, somos de la misma camada de guitarra, habrá dicho, ¿quiénes son estos pendejos? Entraron en la misma orden de pedido de las 4. Claro, pero éramos tipos más chicos, no éramos el target de él, no. Éramos rockeritos, no queríamos guitarras de caja, queríamos Stratocaster, y el viejo yo creo que no le gustaba eso, a tal punto que al final cuando empezó a hacer Les Paul y SG eran muy feas, ¿no? Pero yo creo que cuando aparecimos nosotros fue como que apareció una nueva generación y el tipo posiblemente se haya, viste, parado un poquito de manos antes. Comprensible. Claro, porque éramos chicos de 16 años, imagínate, ¿viste? Y qué sé yo, entre nosotros había algunos que eran medios cancheros, ¿viste? Seguro. Así que yo era muy tímido, pero qué sé yo, me acuerdo, ahí lo conocía a Edelmiro, y lo conocía a Edelmiro y a Emilio, creo. Tremendo. Ya en Rondó. Pregunta que es también importante. Si tuvieras que definir hoy un Héctor Stark hecho, ¿no? Un tema precio. Si hoy tuvieras que ir y adquirir de alguna manera o mandarte a hacer la repiso y tuvieras que hacer una comparación, una tabla, en dinero, ¿cuánto estaríamos hablando? ¿Cuánto costaría un mueble? Mira, yo te voy a decir, en esa misma época me vieron a ofrecer una Les Paul Gold Top 52. Sí. Pero eso lo sé ahora, en ese momento. Sí, claro. Yo solamente sabía que decía Gibson con el amplificador, Gibson Les Paul. Porque yo tocaba con Alfredito Tot en un grupo que ensayábamos en La Boca. Y nuestro baterista tocaba en la cueva de Cingarela. Y cayó un marinero, no sé, norteamericano, con eso para vender. Y yo no lo compré porque cuando vi la guitarra dorada dije, esto es para tocar cumbia, una guitarra, me parecía una onda como si fuera una eco, viste que en esa época era una grasada, una guitarra dorada. Claro. Bueno, él vendía todo por 35.000 pesos y la guitarra me costó 35.000 pesos. Bien. Para que tengas una escala más o menos. Para tomar una referencia. Yo creo que el tipo la vendía muy barata. No creo que si hacemos la transfusión de lo que cuesta una Les Paul Gold Top y una repiso, ahora esos parámetros no irían ahora.
Pero lo que tenía de bueno con él es que vos se la ibas pagando como podías. Y firmabas ese famoso pagaré y No, no entregabas eran el pagarés, recibo. vos le dabas, los tengo ahí los recibos, después si los quieren firmar tengo todos los recibos. Vos le dabas la plata y él te daba un recibo, decía, bueno, pues que recibido y Bien. firmaba Sergio Repiso Villarroel. Hermoso, Y hermoso. mi mamá los guardó todos. Tengo todos los recibos de casi todo lo que compré, desde el jamón de pescado rabioso hasta lo que se te ocurre. Y era una cosa importante, era como sentirse, ¿viste? Porque la Repiso la usaban los tipos que tocaban grosso, ¿viste? Es más, ni Ricardo Leu tenía una Repiso, porque Ricardo Leu también era pendejo en esa época, pero la tenía Costita, Malvicino, el Lagos, el otro, ¿cómo se llamaba? Bueno, casi todos los guitarristas grosos, el Negro Domínguez, todos tenían esa guitarra, pero sin desmerecer, era porque no había otra cosa. Era la única guitarra que se podía tocar y yo te muestro cualquier Repiso ahora y es una guitarra actual, ¿viste? La madera, el mango, la afinación. Pero lo que pasa es que en esa época no había otra opción, porque por más que vos tenías dinero y todo, no había posibilidades de comprar una Gibson No o una había Fender. forma de llegar. No había. Yo para comprar la mía me tuve que tomar un avión e irme en el año 73. Que en esa época viajar no era como ahora, era como viaje de Colombia. Claro. Lo que te contaba del señor Palito Ortega. Palito Ortega alguna vez, en una par de conversaciones que tuve con él en un momento, le pregunté con qué instrumento compones. Y pensó un segundo, no, yo siempre con el mismo. ¿Qué es? Una Repiso de cuerdas de nylon, que es hermanita de... Había otro chico esperando ahí sentado su guitarra, que se llama Juan Manuel Serrat. Es decir, ambos tenían una guitarra Repiso que fueron construidos básicamente juntas. Tremendo. Y esas guitarras, ¿me entendés? Lograron ser una herramienta de la composición que ha marcado la vida. Sin ninguna duda. ¿Me entendés? Va a decir, estamos hablando de los Beatles. Bueno, de personas que para el habla castellana, Serrat y Palito, ¿me entendés? Fueron los reyes. Es que hay un momento en donde tenemos nuestra imagen del rock argentino, pero las grandes orquestas de la televisión, las grandes orquestas de los canales, todos los próceres están con eso. Y alguien a quien le hicimos una nota, muy amigo, vos recién decías que él es una hermosa figura, que él sostuvo la música de alguna manera, Sí. pero previo a sostenerla impulsó la música, Sí. porque sus instrumentos están en discos, en gran parte de la historia argentina. Incontable cantidad de... está ahí. Yo soy una persona que ha trabajado mucho tiempo y tengo el orgullo por estar en 3 o 4 lugares. Este hombre era pólvora. Sí, sí. Pólvora. Vos leés los acá. Y si tocó ¿con qué tocó? Con esa, ya lo sé. Tremendo. ¿Entendés? Entonces escuchás un poco y decís, no, claro, sí es. Porque empezás a... Su sonido, El tono. claro, era distintivo. Decís, sí, claro. Esto, vos escuchás que no hay caídas y subidas, que todo es un parlamento Divino. con un nivel. Es decir, pensemos que acá, todas esas grabaciones que nosotros estamos hablando, se hacían discos. Entonces, los compresores tenían que funcionar bien porque si no el cristal de la matriz se rompía. Todos aprendieron a tocar en un rango mucho menor del posible. Yo tengo que gritar, yo tengo que hablar, tengo que poder decirte todo. Claro. Pero todo ahí. El Repiso les entregó un instrumento que ante la grabación parecía ya comprimido. Tremendo. Ese es el kit de la cuestión. Yo puedo ir a hacer cualquier cosa y ese instrumento me lo pone en su lugar. Bueno, te decía que hace unos días visitamos a un coleccionista que tiene, además de una gran colección, tiene una pasión y un respeto.
Y él nos tiró una definición que se acerca mucho a lo que decías vos. Él dijo que las guitarras re piso responden mejor que otras a las melodías y a las armonías, como que copian. Claro, Es están como comprimidas, vamos a ver tremendo, ¿no? técnicamente. Tremendo eso, ¿no? Va a decir, conseguir una guitarra equilibrada. El hombre tenía mucha relación del equilibrio de las cosas. Balance y lo demás. El balance. Y ese balance aparecía en las notas. Eso era lo que el hombre tenía. Tenía un concepto de la guitarra en general que no puede, claro, no puede ser un plomo de este lado. No. ¿Me entendés? Bueno, él tenía ya metida esa visión artística, llamémosle. Yo siento una dinámica en el sonido que si toco más fuerte me responde. Si oprimo con la yema del dedo con mayor intensidad, el sonido es otro. La manera que pulso la púa, el ataque con que le doy la púa, me responde a cada uno de los estímulos que yo voy dándole a la guitarra, por lo menos lo que yo percibo, ¿no? Es cierto, es un poquito más dura, el sonido es un poquito más acerado que, por ejemplo, una Gibson. Esta, por ejemplo, es una 175 que yo quiero mucho, me parece una guitarra fantástica, muy fácil de tocar, muy fácil de tocar. Pero yo no tengo la misma respuesta tímbrica. Bueno, etcétera. Me voy a tocar todo de nuevo. Yo con esta guitarra arriba en el escenario me siento más cómodo, más seguro. Me da una respuesta más estable. Pero a donde me lleva esta guitarra, no me lo lleva ninguna otra. Esto es algo que realmente me encantaría, son uno de los escritos que hice, pero me encantaría estar delante del repiso y decirle, maestro, mira lo que hizo. Yo tengo como una sensación. Yo creo que daba como un prestigio. Seguro, la Repiso. seguro. Y la tenía Claudio Sí, Gavis. tal cual. El único tipo que no era, digamos, del jet set era yo, que tenía una Repiso, porque los demás eran todos los de Almendra y Gavis, que era de Manal. O sea, el único tipo sin fama que andaba con la Repiso era yo. Yo tengo como esta sensación, a ver si nos encontramos, de muy poco tiempo, por no decir de la noche a la mañana, o sea, la escena local, Almendra, y todos los contemporáneos aparecieron con Repiso. Fue muy rápido. Sí, fue como bueno. una irrupción. ¿No generaba alguna acople al ser? Es hueca la guitarra esa, totalmente hueca, ¿o no? Es totalmente hueca, es ahuecada, es una sola pieza ahuecada, O sea, con una está tapa hecha de un bloque de madera de huecado. un bloque de madera ahuecado, con una tapa obligatoria atrás, con chiquicientos tornillos, que finalmente yo la uso con 4, porque eh, si no es imposible de acceder a la guitarra en caso necesario, hay que tomarse media hora para sacar los tornillos, ¿no? Eh, sí, tenía una tendencia al acople, sabía controlarlo. Bien. Es decir, el acople no me entorpecía, sino que de alguna manera me daba una posibilidad de efecto que, bueno, por alguna razón yo había aprendido a manejar. Probablemente en el caso de Delmiro, los acoples fueron una de las razones por las que la desechó, y en algún momento más adelante, hacia el año 72 más o menos, año en que yo estaba ya tocando con la pesada, se la presté durante un par de meses a David Lebón, con el cual éramos en aquella época amigos muy íntimos, porque no tenía guitarra, David, y
y David encontró el mismo tipo de problemática, le acoplaba, por lo cual la abrió, o sea, le sacó la tapa de atrás y le metió un pullover adentro. Así, digamos, una solución Práctica. amerindia. Voy a sacar la mía. Esta es la mía. La que me compró mi mamá. Qué fuerte. Espera. Uf. Por acá hay muchas cosas para contar, ¿eh? Bueno, acá hay fotos. Esta foto se la saqué yo a Sergio, a don Sergio, mirá, cuando estaba laburando. Ve que siempre parece un viejo, pero no era. Capaz que tenía 50 y pico de años, qué sé yo. Mirá, acá están las fotos a los pocos días que me la entregó. Ahí tenía 17 años. Este era un grupo que teníamos con el Negro Black. Y el de la foto ya sabía que era Repiso y le sacaba foto al clavijero, ya en esa época, ¿viste? Era importante tener un Repiso. Y este fue un día que debuté, de este recital toqué de telonero de Almendra. Se ve fea, hay otra foto mejor allá para ver. Y acá voy guardando todas las cosas que tienen que ver con la viola. Mira, acá está, la de Costa. acá está la foto del maestro, de mi maestro con la guitarra. Te voy a contar la historia de esta guitarra. Esta guitarra yo la vendí porque viste que cuando vos sos chico no existía que un tipo tenga dos guitarras. Ni John Lennon tenía dos guitarras, todos tenían una guitarra. Entonces yo me conseguí, mi tío me trajo una Telecaster de Estados Unidos y esta la vendí. Entonces, muchos años después me llama un tipo, ¿no? Me dice, Héctor, dice, yo soy el que te compré la Repiso. Hermoso. Le digo, ¿y? Me dice, mira, te la voy a devolver porque nunca pude tocar como vos. Me apareció el tipo y me la quería regalar. Dice, no más, te la regalo. Y yo mientras iba en el auto digo, debe tener 3 Di Marcio, Floyd Rose y debe estar pintada de verde. Y estaba igual porque el tipo nunca aprendió a tocar, pero le sacó el puente. Tenía un puente Schaller. Claro. Con tipo, ¿cómo se llama el de la Gres? El puente que tiene los cosos como de vidrio. Es como una baquelita. Como un melita. Sí, bueno, sí, y el tipo le sacó el puente que iba insertado acá y le puso una porquería. Ahora yo le puse un Gibson. Sí. ¿Para qué le sacó el puente este tan lindo que tenía? Y nunca más voy a conseguir otro. El puente iba metido ahí, ¿ves? Sí. Ahora, ¿ves que le dice la chapa esta? ¿Sabés por qué la chapa no brilla y está todo oxidado? Un día abrí el estuche y estaba todo verde, porque se había descompuesto el pigward. Claro. El encendedor larga un gas verde Larga sal, que en comió realidad. toda la guitarra. Mirá, esto estaba cromado. Y el japonés Ekine me hizo este pigward. Y estos son los micrófonos de Lafayette, los Lafayette. Bueno, entonces ahora voy a explicar la parte técnica. Mirá las clavijas que tienen 60 años como están. Impecable. Bueno, entonces, un día viene Kai Khalifi, que tenía una Ecos, la 700, con 4 pickup. Y en el medio, este es un Edmond, que vendían también ahí, yo no sé si lo vendían en fusión, que es sueco Edmond, ¿no? No sé si es sueco o holandés. Holandés, bueno. Entonces viene Kai Khalifi y me dice, escúchame, metele a la Repiso este micrófono en el medio que suena como la puta madre para distorsionar. Escuchá, vos tocás la guitarra, ¿no? Escuchá bien esto. No había cambio de canal. No había distorsionadores. Y los pocos distorsionadores que había hacían... Claro. Entonces, ¿cómo distorsionábamos? Con el equipo al mango. Entonces, mirá cómo es esto. Un cable al canal limpio. Volumen general, micrófono de arriba, micrófono de abajo y los dos. Por otro cable a un canal al palo o a un DQ al palo, este. Viene solo de guitarra, ¡pac! Y explota. Termina el solo de guitarra y apagás. Vuelvo a la normalidad. Ese es el Mesa Boogie del subdesarrollo. Claro. Y el tipo me la devolvió así. Yo digo, uy, este le puso 5 Di Marcio. Como nunca aprendió a tocar, lo único que le cambió fue el puente, pero quedó original, mirá. Sí. Y esto siempre estuvo así. Acá se ve que se le fue el destornillador y clavó el destornillador ahí. El tipo, ¿viste cuando se te zapa el destornillador? Parece, ¿no? Marca. Y está lista para tocar. Tiene cuerdas nuevas. Mirá cómo está el mango para tocar. Podés salir a tocar ya mismo. La altura de las cuerdas, todo.
Es increíble. Y acá lo tengo a Costita como mi ídolo. Mira. Qué increíble. Mira esta que me mandó Ricardo. Esta la compró en el sindicato de músicos por 2 pesos. Ahora, toma, llévate esto. Así tenés ahí para la nota, para lo que quieras. ¿Viste cómo está para tocar? Está comodísima. Y después una cosa que el viejo usaba, que no es normal, son los dots son más grandes. son mucho más Cuando grandes. construimos la réplica de la de Luis, Sí, bueno, yo tuve que salir a comprar una vara de acrílico Sí. con la medida más grande, porque todos los dots son, fíjate en el bajo, sí, son mucho más grandes. son más grandes que los de la Fender. Y este estuche me lo conseguí un día ahí en lo de Cacho, en Dayan, es de un bajo Music Master, porque es tan grande que no entra No en un entra, estuche de claro. Fender, es muy largo el clavijero, muy grande. El agua color de león no tiene la claridad de las aguas mediterráneas, pero es imposible negar que la plenitud de sus obras conocieron su punto más alto en el cielo de Buenos Aires. Sus guitarras e instrumentos no son cosas, son almas sonoras con cierta nostalgia tanguera. Cada instrumento es una creación nueva, aunque sostenido por virtudes inquebrantables. Mango recto, sin importar el paso de los años, es por ejemplo un sello distintivo. Claro está, no es el único. Esas terminaciones delicadas de capas de goma laca que permiten respirar la madera recuerdan la genialidad de los grandes constructores de la Cremona del 1700. Indudablemente don Sergio fue un gran observador y prudente experimentador. Él no solo era bueno en su arte, sino que sabía que era bueno. Lo que ocurrió fue grandioso y fue acá. Maestro, usted es nuestro maestro. Un fuerte abrazo donde quiera que esté. Nunca lo vamos a olvidar. Nada hubiese sido igual sin él.